valioso el ser cada vez más fuertes en esa voz que proviene de lo real a nivel interior. Dice Hermann Hesse, el premio Nobel, hay alguien en tu interior que lo sabe todo. Las tradiciones ancestrales de la América milenaria plantean lo siguiente. Y dicen, Dios, esa sabiduría que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede, está incluso mucho más cerca que tu propia yugular. Solamente es cuestión de estar atento, presente, en conciencia, para que escuches. Entonces nuestra labor consiste en aprender a escuchar la voz real, la voz del ser, la voz del espíritu, pero también escuchar la voz del ego para saber y distinguir la voz irreal. Entonces hay una voz real y hay una voz real. Nuestra tarea consiste en diferenciar una y otra. Maestro Emeterio, ¿cómo podemos nosotros iniciarnos en este proceso, en este camino? Porque los temas que has compartido pues, son profundos y muchas de las personas que ya iniciamos algún tipo de proceso personal de autoconocimiento, pues ya vamos como entendiendo de qué se trata. ¿Cómo ves tú ahorita a la sociedad que es parte de nosotros, como tal acabas de decir, y cómo alguien que nos está viendo ya puede iniciarse en esto? ¿Qué sería el primer paso? ¿Cuál es el primer paso para entender estos tres elementos que comentas y que se empiece a conectar realmente con esta luz? Sí, hay un principio que yo comparto, es bien sencillito, y dice, nadie hace lo que desconoce. Eso significa que nadie buscaría elevar su nivel de conciencia, su nivel de energía, su nivel de luz, si no sabe, si no está enterado, que lleva un sol infinito en su propio interior. Que su hechura, más allá de la parte de órganos, de células, de fibras, más allá de eso, su hechura es de energía infinita. Como están hechos los soles, las estrellas, las galaxias, a nivel interior estamos hechos de la mismísima energía. Pero entonces lo que tú planteas es, oye, pero entonces ¿cómo empezar un proceso o cómo iniciar un camino para empezar a vivir desde esa parte más elevada de mí? Porque en esa parte no hay topes, no hay límites. De hecho, tu esencia espiritual, al ser eterna, significa que te capacita, te autoriza para cualquier propósito que tú tengas en la vida, lo conquistes, lo logres. Pero no es una cuestión de poder, porque el poder está ahí. Y entonces, ¿de qué se trata? El propósito es de desear. Lo planteo. Yo puedo entrenarme para escalar la montaña más alta del Tíbet. La respuesta es sí. Y generalmente decimos, yo puedo. Está bien, pero ahora la siguiente pregunta. ¿Y realmente lo deseas? ¿Con toda la fuerza de tu corazón? No me interesa. O sea, yo no quiero andar allá escalando el pico más alto del Tíbet. ¿Qué necesidad? Yo aquí tengo mucho que hacer. Entonces, por eso es que el punto no es el poder, sino más bien el desear. O sea, ¿qué es lo que realmente tú deseas con todas tus fuerzas? Entonces, cuando alguien dice, yo lo que deseo con toda mi fuerza es tener armonía, equilibrio, es conectar con esa experiencia de éxito, de riqueza, de felicidad, de plenitud. Entonces, lo que más deseo es tener esa experiencia de vida. Bien. Entonces, al menos ya estás claro en lo que deseas. Punto número 2. Entonces, inicia el recorrido y el viaje de aprendizaje, de entrenamiento y de capacitación para lograr ese objetivo. Porque te irás dando cuenta que para llegar a ese buen puerto que tú deseas, hay cosas que tú traes y que son un obstáculo para que tú estés ahí. Temores,
miedos, malas vibras, envidia, celos. Entonces hay cosas que tú traes y que serán el ancla. Entonces hay cosas que tú traes y que te estorban, hay que quitarlas. Y hay cosas que tú traes, pero que las tienes ahí rezagadas, con polvo, pero que son necesarias para llegar a ese punto que tú deseas. Por ejemplo, confianza, el autorreconocimiento, la autovaloración, saber que tienes la energía, el poder, saber incluso que algo mucho más grande que tú está también contigo. Todo eso hay que fortalecerlo. Todo eso hay que incrementarlo, porque eso es lo que te va a acompañar en el viaje de autodescubrimiento, saber quién eres, a quién le perteneces, saber qué es lo que te ha estado deteniendo para ir soltando, ir sanando, ir haciendo a un lado, y ese es entonces el viaje más poderoso que cualquier ser humano pudiera vivir en la tierra. Porque si alguien entonces se remite hacia ese viaje con ese deseo ferviente, sin duda ha encontrado la clave de claves, la posibilidad eterna de elevarte interna y externamente en todos los sentidos. Y entonces estamos diseñados justamente para lograr lo que deseemos en algún momento. El detalle es que todo es dual. Hay personas que pueden enfocar eso hacia abajo. Hay quienes buscamos enfocarlo hacia arriba, en vibración alta. Pero como todo es dual, entonces hay personas que quieren lograr cosas no para el bien común, sino para el daño en común. Y durante siglos y posiblemente milenios, las personas, la humanidad en general, inclinó el fiel de la balanza en cuanto al uso de ese poder, pero no hacia propósitos del bien mayor, sino del perjuicio mayor. El resultado es la sociedad que tenemos. Una sociedad contaminada, una sociedad donde hay que entrarle al proceso de sanación. Hay que sanar nuestro mundo, hay que sanar nuestro planeta, y la mejor forma de sanarlo es sanándonos a nosotros. Ahorita comentas que hay que iniciar con nosotros, obviamente. Es muy común de repente querer salvar a alguien, recomendarle. Me ha pasado que este tipo de entrevistas o de información de repente se lo compartes a alguien que sabes que lo necesita escuchar, pero parece que no están en la frecuencia y pues no, queda como una buena intención de nosotros. ¿Cómo hacer con estas personas que no están, como bien dices, en la vibración adecuada o todavía no son conscientes de que tenemos que conectar con esto? Lo primero es amar con mucha fuerza esa acción que tú has tenido. Yo estoy viendo que a esta persona le caerá bien enfocarlo de esta manera, integrar esta enseñanza, independientemente que la persona tome el regalo que tú le das o no lo tome. Aquí más bien el valor no está allá, el valor está en ti. ¿Por qué? Porque eso significa que vas a ir generando la conciencia de reconocer que tienes muchas semillas de luz y que cada acto que tú haces por ayudar, dar un mensaje, un conocimiento de valor, las semillas se van multiplicando. Y cuando se van multiplicando las semillas de luz, el mismo universo te empieza a abrir puertas, porque es tanta la semilla que tú tienes que requieres más terreno. Y por eso puedes llegar a cientos, miles y después a millones de seres humanos. Es decir, llegas a más seres humanos si más semillas tienes. Llegas a menos seres humanos si menos semillas tienes. Y entonces por eso aquí el punto es ese. Y en segundo lugar, a mí me ha pasado y yo lo agradezco mucho, de que puedo compartir algo a alguien que en el momento no lo toma y yo realmente lo acomodo de la siguiente manera, tal cual. Digo, está en el proceso. Yo así estuve en algún momento.
ahí con oídos cerrados o distraído, hay mucho que planchar, mucho que lavar. Pero eso no indica que la vida en algún momento no le vaya también a dar la oportunidad o le vaya a susurrar o en ocasiones gritar para que pueda reaccionar, y en ese momento la semilla que tú depositaste ahí en el alma se encuentra. Y cuando el universo le grite, va a decir, mira, Fernando en alguna ocasión, en algún momento me sugirió esto. Me recomendó uno de sus libros o dos de sus libros. Y yo dije, ay, Fernando, por Dios. Y ahora que me está pasando esto, me veo en la necesidad de recurrir y encontré en el libro de Fernando, y ahí me cayó el 20, ahí empecé a comprender, te das cuenta, nada es en vano. Hay una ley que se llama la ley de la acumulación universal. Y esta ley explica lo siguiente: todo en la vida, todo lo que haces en la vida no se pierde. Más bien, todo lo que haces en la vida se acumula y va tomando fuerza hasta que llega un punto o un momento, es que ya es tanta la fuerza que tiene aquello que tiene que materializarse en experiencias. Entonces, nada es en vano, ni para bien ni para mal. Todo se acumula y todo es cuestión de tiempo. Por eso es que existe una ley reguladora, es decir, la ley del boomerang o la ley, algunos le llaman del karma. Es un buen principio para acomodar también todo esto. Al principio tú dañas a alguien, es decir, diriges una energía negativa hacia alguien para lastimarlo, y tú sigues caminando pensando que, hombre, lo lastimé, le di un ramalazo, lo dejé pero en el piso y mira, yo me sigue yendo bien mi negocio, me sigo sintiendo pleno. Sigues dando pasos y le das a otro igual un ramalazo a otra persona, y así vas caminando. Y tú dices, y me va bien en la vida, me doy mis gustitos. La ley de la acumulación universal dice sí. En la medida que vaya acumulando fuerza, en algún momento, yo generalmente manejo ciclo de 7 años. En los primeros 7 años es cuando empiezas a encontrarte con la cosecha de lo que tú sembraste. Otras experiencias necesitan 2 ciclos de 7 años y otras 3 ciclos de 7 años. Pero mi planteamiento es, no pasan 21 años sin que tú en algún momento te encuentres cara a cara con aquel daño que infringiste a personas, lugares o cosas. Esa es la ley de regulación para el alma. La vida o el universo te pone un tope. No puedes dañar siempre. Sí, hay un tope que regula, pero eso también nos llevará ahora a una condición diferente para darnos la oportunidad de que eso que hice fue incorrecto, fue inadecuado, y ahí también descubrir que nadie está condenado eternamente. O sea, si tú te das cuenta del daño que has hecho o el daño que te has hecho, se abre una puerta secreta, y esa es la puerta de la corrección o de la rectificación. Y esto aplica a seres humanos, ángeles y demonios. Y por esa razón, los mismos demonios gozan de esta posibilidad. Que en algún momento algo suceda y se den cuenta que servir a la sombra maligna, que como que no es algo muy elevado, y es posible que alguien que está en esas condiciones pueda retomar el camino hacia la luz. Lo mismo sucede para personas. Hay personas que pueden moverse en la vida con malignidad tremenda. Siempre estará ahí esa posibilidad de rectificar. Por eso es que no existe el infierno eterno, no existe el mal eterno. Siempre hay posibilidades de rectificar, corregir y volver al nido dorado, al hogar. Hay una parábola, una metáfora, una historia de un hombre que recibió la herencia de su padre, un hombre acaudalado, rico, repartió su herencia.
Y este hijo lo que hace es agarrar camino y despilfarrarlo todo. Amigos, fiestas, desveladas, pues todo lo que se puede hacer, lo que el ingenio. Ese hombre queda en la pobreza, malgastó todo, cayó enfermo, estaba realmente desolado, con hambre, enfermo, sin un centavo, durmiendo ahí en la calle. Y empieza a reflexionar. Dice, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Estoy languideciendo física y anímicamente en todos los sentidos. Si mi padre es un hombre rico, ¿qué sucedería si yo regreso a la casa de mi padre? Ahí entonces me sanaría y ahí recuperaría una vida y aprendí lo que hice no estuvo bien. Y como puede, vence la resistencia interna, mental, culpa, resentimiento, pero finalmente regresa. Lo que más le sorprende es que cuando regresa a la casa de su padre, que era rico, en cuanto el padre lo vio que era su hijo, lo reconoció, inmediatamente abre los brazos. Y lo recibe con un abrazo tremendamente amoroso. Y le dice, qué bueno que regresaste. Este es tu hogar. Este siempre ha sido y será tu hogar. Y le da la bienvenida. Sin por qué hiciste, dónde andabas, dónde quedó, sin nada. ¿Sabes que esta es una parábola del alma humana? Muchas personas en la calle, ¿tú por qué